Hola, muy buenas. Bienvenidos a Daniel Moreno Electromovilidad. Bueno, pues en el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo se viaja con un coche eléctrico de generaciones anteriores, ¿vale? Que son los coches que hoy en día pues encontramos de segunda mano, con motivo de la introducción a mi canal de coches eléctricos de segunda mano, donde estuvimos indagando qué coches nos podíamos encontrar. Básicamente porque como no todo el mundo puede permitirse un coche nuevo, pues existe la posibilidad de pasártelo eléctrico con coches de segunda mano. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el vídeo en dos partes. Una primera parte en la que vamos a dirigirnos a un perfil de persona que no le interesen especialmente los coches, sino su utilidad. Bueno, pues lo vamos a resumir de la manera más sencilla y más rápida posible. Y luego para la segunda parte vamos a utilizar una herramienta que he creado, que es un Excel, con una fórmula muy sencilla. Sabemos cómo podemos exprimir las posibilidades del vehículo. A todo esto vamos a tomar como referencia el Ioniq de 28 kWh, que es el coche que tengo yo, y lo vamos a extrapolar a otros modelos de coches de su generación, pero también vamos a extrapolarlo a vehículos actuales, ¿no? Para que veáis cómo está evolucionando esto, ya que podemos tomarlo como experiencia para cuando el día de mañana nos compramos un coche con más autonomía, ver cómo aumentan nuestras posibilidades. Y en el detalle que se ve en la página Excel, mm, mm, podéis aplicarlo también en los vehículos actuales, por supuesto. Y así pues conocer un poco mejor los comportamientos de los vehículos eléctricos y poder sacar más partido de ellos todavía. Y bueno, si no os queréis complicar mucho la vida, la segunda parte del vídeo en la que enseño el Excel, que es más técnico, os lo podéis saltar porque no es necesario, pero es muy interesante y aún os puede ayudar mucho más. Y bueno, la verdad que estoy muy ilusionado con este vídeo porque yo creo que va a abrir, a despejar muchas dudas a muchos usuarios que no conocen el vehículo eléctrico. Y bueno, pues empezamos. En esta primera parte, como os decía, vamos a hacer un resumen en el que yo lo explico, ¿vale? Y os lo creéis y entonces ya conocéis, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y luego con la experiencia, pues vosotros mismos vais a conocer el comportamiento del vehículo. Y bueno, pues se trata de que cuando hacéis un viaje vais a salir de casa al 100% y vais a poder llegar a hacer 160 kilómetros, ¿vale? Cuando os paréis a recargar y vais a cargar en una estación de carga rápida, que preferiblemente que tenga más de un cargador, que tenga de dos o más cargadores, y vais a cargar hasta el 94%, que es lo que carga el vehículo en carga rápida. Podríais llegar a desconectar el cable de carga rápida y poner el meneques y esperaros 15 minutos más y cargar hasta el 100% para ganar más autonomía, pero no os merece la pena, ¿vale? Yo no lo recomiendo. Lo que es recomendable es cargar en carga rápida, estáis 25-30 minutos, dependiendo de la potencia del cargador, y luego retomáis la marcha. Y como solo vais a cargar hasta el 94, vais a restringir autonomía, ¿vale? Vais a hacer un tramo más corto, ¿vale? Que estos son de 130 kilómetros. Y así sucesivamente vais a ir teniendo que parar cada 130 kilómetros hasta que llegáis a vuestro destino para estas recargas. Esto, importante, no sobrepasar de los 14 kilovatios hora a los 100, ¿vale? Pues para que podáis asegurar de que hacéis esos kilómetros. En el caso de que se disparase ese consumo porque estáis corriendo mucho o no sé, el viento va en contra o estáis subiendo un puerto de montaña, hay que aflojar, ¿vale? Hay que aflojar y bajar, hay que conseguir bajar ese consumo medio. Hay que aclarar también que tú cuando acabas siempre que vas a salir, ¿vale? En cada momento, desde que sales de casa al 100%, como en las consiguientes paradas, siempre hay que poner el contador de consumo medio a cero,
¿vale? Para que tengáis una lectura totalmente real de cada tramo. Y durante los primeros 20 y 30 minutos vais a tener un consumo más alto de 14 kilovatios hora porque está saliendo, pero luego se va recalculando la media y va bajando el consumo y luego se establece y es posible que incluso consuma menos de 14 kilovatios hora a los 100, que suele pasar esto pues por la costa, ¿no? Que no hay muchos desnivel, todo es muy plano y no suele pasar de 14 kilovatios hora a los 100. Lo que también podéis hacer es tomar la técnica de bajar a 110 kilómetros por hora, o por ejemplo si hay una subida prolongada, pues bajar a 100 kilómetros. No acabáis de conseguir los 14 kilómetros a los 100, os vais a 15, oye, pues bajar a 110, o sea, vais jugando un poco con la velocidad. Y luego hay que puntualizar que si viajáis hacia Pirineos hay unos desniveles muy grandes, ¿no? Como por ejemplo, pues de cero a nivel del mar a 1200 metros de altura, pues esos desniveles, aunque puede ser que cojáis muchos tramos de poca velocidad, va a consumir muchísimo el coche. Entonces, en estos casos, yo recomendaría que hicieras una parada a los 100 o 120 kilómetros, aunque salgáis al 100% de casa. Y luego, pues, si seguís subiendo puertos de montaña, pues hacer lo mismo cada 100 kilómetros. Pero lo más probable que ocurra es que como no existe tantísima distancia en Pirineos, pues luego empezáis a volver a bajar y entonces los consumos medios mejoran drásticamente. O sea, cambia muchísimo, ¿no? la bajada con la subida. Y bueno, pues ¿cómo extrapolaríamos esto en otros coches? Por ejemplo, el Zoe de 41 kilovatios hora, que es de una generación parecida a la del Ioniq, pues esto se traduciría en un consumo máximo en autopista de 18 kilovatios hora a los 100, ¿vale? Y bueno, en el Ioniq hemos dicho que son 14, en el Zoe son 18 kilovatios hora a los 100 para que podáis llegar con un margen de seguridad, ¿no? Normalmente a mí me gusta llegar con 50 kilómetros de autonomía, ¿vale? Tener ese sobrante por si pasa algo. Si, no sé, tuvieran los cargadores llenos, que nunca me ha pasado, o no funcionaran o algo y tuviera que irme a otro cargador, a otro pueblo o no sé, a unos varios kilómetros de allí. Nissan Leaf, pues más o menos va a ser lo mismo, ¿no? Que no paséis de los 18 kilovatios hora los 100 en los viajes. Se supone que esto no va a pasar de este consumo yendo a 120. Esto también pues lo podéis extrapolar, por ejemplo, pues a un Seat Mii eléctrico, ese coche pequeñito, que bueno, pues en principio no está pensado para viajar tampoco por la estructura que tiene, o sea, el tamaño, pero más o menos el comportamiento es parecido, ¿no? En el Seat Mii eléctrico no deberíais pasar de una media de consumo de 14 kilovatios hora a los 100. O sea que se parecería bastante al comportamiento del Ioniq. Es mucho más pequeño y consume menos, ¿vale? Aunque tiene un poco más de batería. Y desde luego estos coches que suelen hacer entre 200 y 220 kilómetros de autonomía en autopista, yo no recomiendo utilizarlos para viajes más largos de entre 450 o 500 kilómetros. Eso se traduce en 3 paradas, ¿vale? Está bien, no es ninguna locura, ni se os va a hacer el viaje interminable ni nada. Puede ser que esto pues, se traduzca en 6 horas y media, incluso 7, ¿vale? Porque claro, eh, con un coche de gasolina pues no hace falta ni parar, hace más de 500 kilómetros, entonces a lo mejor pues paráis 20 minutos porque os da la gana o media hora, pero solo una vez. Con el coche eléctrico de esta generación te obliga a 3 veces. ¿Qué ocurre con los coches actuales? Pues la mayoría hacen de 350 a 400 kilómetros en autopista y ellos pues van sobrados, ¿vale? Con una sola parada que hagáis, hasta el 80%, en mitad de camino será suficiente como para hacer esta distancia de 500 kilómetros, ¿vale? Y más o menos pues los consumos ya podrían llegar a ser más altos porque tienen más batería. Con la segunda parte de este vídeo vais a poder hacer vuestros cálculos para poder extrapolarlo y saber las posibilidades que tiene un coche de más batería. Por ejemplo, 50, 60 kilovatios hora, 70.
Bueno, pues aquí tenemos el Excel, ¿vale? Es la herramienta que sirve para viajar, pero también sirve para saber la autonomía real de trayectos cotidianos, ¿vale? En viajes, sobre todo. Y bueno, pues os explico lo que he puesto, ¿vale? Estos son los consumos medios, ¿vale? Que en cada consumo medio vais a ver la autonomía real que vais a tener. Al 100% de batería, al 94%, esto representativo sobre todo del Ioniq, al 85%, ¿vale? Y sobre todo al 80%, ¿no? Para coches como el Zoe, el Nissan Leaf, coches ya de mayor autonomía, coches actuales, ¿vale? De 50, 60, 70 kilovatios hora, que normalmente pues interesa cargarlo hasta el 80%, porque es donde más velocidad de carga vamos a encontrar. Entonces, aquí os he puesto únicamente un ejemplo de cuántos kilómetros de autonomía tendremos a la llegada tras hacer 160 kilómetros, que sobre todo pues es un trayecto que representa los coches de primeras generaciones de 200 y pico kilómetros de autonomía, como los que estamos tratando, sobre todo, pues Ioniq, Zoe, el Nissan Leaf. Aquí tenéis la capacidad de la batería, ¿vale? Al 100%. Aquí vais a poner la capacidad de la batería de vuestro coche. Y con esto van a salir todos los cálculos, ¿vale? Eh, ¿Cuánta capacidad vais a tener? Al 94%, ¿no? ¿Cuánta capacidad? Al 85 y al 80. La fórmula siguiente es distancia igual a capacidad de la batería entre consumo medio por 100, porque es a los 100 kilómetros, ¿vale? Y esta fórmula, bueno, realmente el vehículo eh, tiene máximo rendimiento que puede tener el motor eléctrico es de un 85%, ¿no? En temperaturas pues a los 25 grados más o menos, ¿vale? Entonces esto ya, como las mediciones que hace el vehículo, ya tienen en cuenta las pérdidas que puede tener el motor eléctrico, pero no tengo claro si tiene en cuenta las pérdidas que tiene la batería, que son mínimas porque las baterías están acondicionadas y bueno, pues se refrigeran o se calientan para mantener una temperatura óptima de trabajo, ¿no? Pero bueno, podríamos estimar que habría un 2,5 o un 5% de pérdidas, pero yo me he dado cuenta que con la práctica la fórmula se acerca muchísimo a la realidad y lo podéis tomar como referencia para saber vuestra autonomía real. Y es que hay que decir que la medición de las capacidades de los vehículos eléctricos, del consumo medio, eh, son muy, muy, muy exactas, ¿vale? Se pueden medir muy bien. No es lo mismo que pasa con los vehículos de gasolina, que claro, el medir las tantísimas pérdidas que tiene, medir lo que son los litros a los 100 por un líquido que pasa por un tubo, no es tan preciso, ¿no? No puede ser tan preciso como la medición de la electricidad, ¿vale? Y bueno, pues para no hacer demasiado extenso y demasiado tedioso, pues no incluimos los tiempos de carga, ¿vale? Porque varía en cada coche. Eso lo vais a conocer vosotros en la práctica. Y no incluimos los consumos por velocidad, porque varía en cada coche. Pero más o menos lo vamos a comentar, ¿vale? O sea, el Ioniq suele consumir en autopista entre los 14 km a los 100 sobre la costa. Más al interior pues puede llegar hasta 16. El Zoe pues se va acercando más bien a los 20, ¿vale? Aunque tiene más batería, pero claro, consume más, ¿no? Es menos eficiente. El Nissan Leaf es un poco más eficiente, va en torno a los 18. Y bueno, pues imaginaos un C4, que lo pongo como ejemplo, como vehículo actual de 50 kilovatios hora, también se va moviendo por aquí, 18, 19, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo primeramente de mi Ioniq de 28 kilovatios hora. Bueno, pues primeramente veis que cuando carga carga rápida el Ioniq se para el 94% y lo que vais a cargar es hasta 26,32. No vais a tener la totalidad de la batería, ¿no? Lógicamente. Al 85% tenéis 23 y al 80 22,4. Se puede cargar hasta el 80. Cargar hasta el 80 en el Ioniq, pues lo que tiene es que en 15 minutos lo tienes cargado. 15, 20, ¿no? Depende de la potencia del cargador. Y esto puede hacer pues que sea factible, ¿no? Hacer una parada así rápida y luego hacer un trayecto corto.
Bueno, pues imaginaos, ¿no? Lo que decíamos. Si el coche del Ioniq de 28 kWh consume 14 kilovatios, pues vais claramente aquí, ¿no? Que tiene 200 kilómetros. Ve ese resultado de esta fórmula, ¿no? Entonces yo podría hacer una distancia de 160 kilómetros tranquilamente y voilà. ¿Con cuánto llegamos a la siguiente parada? Pues 40 kilómetros. Podría ser 200 menos 160. Si yo consigo economizar o ver que el trayecto es favorable, pues si consumiera 13 kilómetros a la 100, ¿vale? No tenemos en cuenta las comas porque ya serían demasiados datos. Pero bueno, imaginaos 13 kilómetros a los 100, 215, pues bueno, pues llego con 55, llego más sobrado. Me gusta más. Imaginaos que yo pues quiero economizar y quiero hacer una distancia más larga y voy a 100 por hora, pues voy a conseguir consumos de 12, más o menos, 12 y medio, pues podría hacer más distancia, ¿vale? Y bueno, pues me llegaría con 73 kilómetros de autonomía, con lo cual pues podría hacer a lo mejor hasta 30 kilómetros más. Ahora, supongamos que ya hemos hecho la primera parada y hemos cargado hasta el 94, ¿no? Si yo quisiera hacer 160, llegaría demasiado justo, ¿vale? Porque esta va a ser la autonomía real que voy a obtener al 94%. Por eso os recomendaba lo de para hacer ya trayectos consiguientes de 130 kilómetros, ¿vale? Ahora nos pasamos al Zoe y veréis que ocurre unos comportamientos muy parecidos en cuanto a autonomía, no en cuanto a consumo, que son mayores, pero al tener más batería, pues se equipara. Vamos a poner aquí la batería del Zoe. Vale, como podéis ver, el Zoe más bien en autopista pues gasta a 120 de 20 kilovatios hora a los 100. ¿Y qué autonomías tenemos? Pues mira, muy parecidas al del Ioniq, consumiendo 14, ¿no? 205. Por eso la primera, para llevar el trayecto del viaje va a ser de unos 160 kilómetros, vais a llegar con unos 45 kilómetros de autonomía. Y si luego cargáis hasta el 80%, pues yo aquí os recomendaría no hacer más de 130 kilómetros, 120, 130, ¿no? ¿Vale? Porque la resta de 164 menos 164 menos 130, pues llegaréis con 34 kilómetros de autonomía, muy justito, pero lo que aquí os recomendaría es que economicéis un poquito, bajéis la velocidad a 110 para conseguir esas cifras de 18 a 19 kilovatios hora a los 100 y entonces ya, veis, ya vais a obtener un poquito más de autonomía y vais a llegar un poquito más sobrado, ¿no? De 182, por ejemplo, 82 menos 130, que son los famosos 130 kilómetros que os recomiendo. Ya es con 52 kilómetros al siguiente cargador, está bien, ¿no? Es un margen de seguridad bastante correcto. Con el Nissan Leaf 40, ¿no? Pues va a ser muy parecido. Bueno, los 20 pues son 200, pero el Nissan Leaf se comporta en autopista mejor y consume 18 kilómetros a 100. Entonces, bueno, tendréis 222 kilómetros que poder recorrer en primer kilómetro, pero lo que hacemos es parar los 160 kilómetros y llegáis con 62 kilómetros. Muy bien. Aquí me sale la fórmula, perdón. Unos 62. Ahora vamos a extrapolarlo a un coche moderno, ¿no? Como puede ser el C4, el Citroën C4 eléctrico. Bueno, pues el C4, aún consumiendo 20 kilovatios hora a los 100, vamos a tener al 100% 250 kilómetros de autonomía. Y 200 si cargamos hasta el 80. Está muy bien, ¿eh? Pero es más, es que el C4 puede llegar es bastante eficiente también y suele consumir esto entre 18 y 19. Pues podéis llegar a tener hasta 277 kilómetros de autonomía, ¿vale? De aquí ya no hacemos caso porque vamos a poder hacer trayectos mayores a 160. Pues vamos a hacer la resta sencilla. 277, vamos a poner menos 50 para que nos sobren 50 kilómetros de autonomía. Podemos hacer una distancia primera de 227 kilómetros, que está perfectísimo, ¿vale? O sea, a mí me gusta hacer esta distancia más que 200 clavados, o sea, hacer un poquito más, 230 kilómetros. Y luego las siguientes, pues ya, si luego cargamos
hasta el 80, vamos a obtener 222 kilómetros de autonomía. Y si lo restamos con 50 para llegar con un margen de seguridad, la siguiente parada podría ser a los 172. Si hacemos un primer trayecto de 227 kilómetros, paramos a recargar hasta el 80 y luego hacemos 172, ya hemos sumado una distancia de 400 kilómetros. Si vamos a hacer viajes de 500 kilómetros, pues solo nos quedaría una horita más, 100 kilómetros, y ya llegaríamos a nuestro destino, ¿no? Y bueno, ya que estamos, vamos a poner la batería del Tesla Model 3, ¿vale? Que ya son coches, pues no hablamos mucho de estos porque son ya muy caros. Ojo que han bajado mucho de precio, ¿eh? Ahora se podría llegar a obtener un Model 3 estándar eh, por menos de 40.000 euros. Pues mirad qué maravilla, ¿no? Aunque consumáis 20, vais a tener 300 kilómetros de autonomía a 100%, pero es que la realidad es que el Model 3 es muy eficiente y llega a consumir 16, pues llega a tener 375 kilómetros de autonomía. Entonces, es que con una sola parada que hagáis a mitad de camino de 500 kilómetros, ya llegáis a vuestro destino, ¿no? Y si hacéis 1000 kilómetros, pues a lo mejor hacéis 2 o 3 paradas y ya llegáis. O sea, esta es la tendencia del vehículo eléctrico, me parece muy correcta. Espero que el Excel pues os haya gustado, os parezca correcto los cálculos que yo hago. Y lo dicho, si necesitáis que añada más datos aquí, porque queréis exprimir el Excel, pues me lo comentáis y lo actualizamos. Si en la medida que yo pueda hacerlo, aunque si no pediré ayuda, ¿vale? Porque no soy muy experto en Excel, lo haremos. Y sobre todo, recordaros que siempre que acabáis de recargar, ya sea al 100%, 94, 85, 80, siempre poner el contador de consumo medio a 0, ¿vale? Para tener un control exacto de cada trayecto. Primeros 20 o 30 minutos vais a obtener pues, un consumo medio más alto, pero luego se va a recalcular y se va a estabilizar y se va a aproximar a lo que normalmente consume vuestro coche, ¿no? Por ejemplo, el 14 en el Ioniq o unos 20 en el Zoe. Y vosotros ya a partir de aquí vais a controlar de que no sube ni baje más, ¿no? O sea, que se mantenga a lo que vosotros queréis y eso jugáis con la velocidad, ¿vale? Para que se mantenga en lo que vosotros queréis que haga de autonomía. Por ejemplo, pues 14 queréis que se mantenga para poder tener esta autonomía, para poder llegar al cargador que habéis planificado, ¿no? ¿Vale? Y poder llegar con margen de seguridad. Y únicamente esto, ¿no? Que no olvidaros de poner el contador de kilovatios hora a 0. Y bueno, pues espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Para mí ha sido crucial hacer todos estos cálculos. Al final los utilizaba mucho y utilizaba mucho la calculadora y me hice este Excel, incluso me lo llegué a imprimir en mis primeros viajes y bueno, pues me orientaba muchísimo, ¿vale? Porque la autonomía del Ioniq es bastante limitada y bueno, pues esto se puede extrapolar a más vehículos, pero bueno, cuando ya conoces muy bien los trayectos y son repetitivos, pues ya no tienes que pensar nada más. Para aquellas personas que no les interese tener que complicarse la vida de esta manera, aunque a mí me encanta, pero yo lo entiendo. Eh, una vez que tenéis estas experiencias, conocéis bien el coche, vamos, todo va sobre ruedas, nunca mejor dicho, y desde luego cuando los vehículos tengan más autonomía, bueno, los actuales ya las tienen, ya no hay que recurrir a estas soluciones, ¿vale? Para exprimir las posibilidades del coche, porque va sobrado. Y entonces, bueno, pues cuando os quedan 100 kilómetros de autonomía, más o menos, pues un poquito más, un poquito menos, va muy sobrado. Entonces, pues paráis pues eso, a unos 200 kilómetros, 200 y poco, y el coche, como va sobrado, pues no hay ningún problema, ¿no? No tenéis que afinar tanto. Y pues nada más. Espero que nos veamos en el siguiente vídeo. Hasta luego.